Vamos a dar inicio a esta segunda sesión correspondiente a este diplomado especializado para el cual quisiera compartir un material en PPT o PowerPoint que nos pueda acompañar a lo largo de la presente jornada académica y nos permita desplazarnos de manera justamente adecuada en todo el ámbito que contiene en el análisis del derecho administrativo vinculado a la temática de este diplomado especializado específicamente en Derecho Administrativo y Contratación del Estado peruano, específicamente en este módulo primero, en Derecho Administrativo, Teoría General del Derecho Administrativo propiamente dicho, y en esta segunda sesión empezar abordando la temática del acto administrativo. Para ello, quisiéramos analizar de manera detallada qué implica para el derecho administrativo el concepto de manera de síntesis de lo que podemos entender nosotros en el mundo jurídico como derecho administrativo propiamente dicho. Derecho administrativo es un conjunto de normas y principios que regulan el ejercicio de la función administrativa en sí. Por lo tanto, está vinculado a un régimen jurídico de la función administrativa, lo cual nos conlleva a ciertas formas jurídicas de la función administrativa propiamente en sí. Para esto voy a pasar a compartir justamente el PowerPoint en una visión más ilustrativa y panorámica, la cual nos va a permitir entender toda esta temática vinculada al mundo del derecho administrativo propiamente dicho. Entonces, decimos que el derecho administrativo, en síntesis, es un conjunto de normas y principios que regulan el ejercicio de la función administrativa en sí, y por lo tanto, este derecho administrativo está vinculado con la función administrativa que hace el Estado en sus diferentes entes, gobierno central, regional y los gobiernos locales. Por lo tanto, esto nos deriva de normas jurídicas de la función administrativa propiamente dichas. Entre ellas, tenemos, en primer lugar, el hecho administrativo, en segundo lugar, el reglamento, en tercer lugar, el contrato público estatal, en cuarto lugar, el acto de la administración interna, y en quinto lugar, el acto administrativo en sí. Hay una línea de tiempo que tiene que ver con el derecho administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley número 27.444, es la ley que se encarga justamente de regular el ámbito del procedimiento administrativo general en el Perú. Desde el 11 de abril del año 2001 hacia la fecha, este dispositivo normativo ha sido en innumerables veces debidamente modificado. Algunas normas han sido abrogadas, algunos artículos han sido añadidos, algunos párrafos, algunos numerales y literales. Por lo tanto, este decreto, esta ley del procedimiento administrativo general nos ilustra tener en cuenta que muchas veces se enfrenta normas comunes versus las normas supletorias en el derecho administrativo y que la aplicación de la ley del procedimiento administrativo general tiene una vigencia en el tiempo, con sus modificaciones de una manera inmediata, ultraactiva e retroactiva. Por lo tanto, la vigencia del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene una vigencia plena a través de su respectivo decreto supremo. Ahora estamos en el ámbito del régimen jurídico administrativo propiamente en sí. Esto nos deriva los actos administrativos y por lo tanto tendríamos que tener un breve repaso a las diferencias que hay con otras formas jurídicas de la función administrativa en sí. En primer lugar, tenemos un hecho administrativo y en su momento un acto administrativo. El hecho administrativo conlleva una serie de comportamientos materiales u operacionales que se traducen en el ejercicio de una actividad física de los órganos administrativos, como por ejemplo una inspección. El acto administrativo es en sí una declaración y en su momento una respectiva exteriorización.
Por otro lado, expertos en derecho administrativo como García de Enterría y Fernández nos dicen que el acto administrativo sería la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizado por la administración y en ejercicio de su respectiva potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. Por otro lado, podríamos decir que los hechos jurídicos que se producen efectos relevantes en el derecho y no son actos administrativos en sí. Por lo tanto, en razón a que no existe en los hechos jurídicos la necesaria manifestación de voluntad de un órgano de la administración. Tenemos también los actos de la administración interna que buscan regular su propia administración, organización y funcionamiento y se retiene sus efectos exclusivamente dentro del ámbito de la administración pública, lo cual repercute directamente en los órganos de una persona, ya sea pública en el ámbito estatal. Mientras que el acto administrativo es una declaración y una exteriorización propiamente dicha. Un contrato es una manifestación y es de manera bilateral. Ustedes saben muy bien que el Estado peruano es el mayor contratante del país, a través del organismo supervisor de contrataciones del Estado y a través de las compras públicas. Por lo tanto, un acto administrativo frente a un contrato público, un acto administrativo es una declaración y es de manera unilateral. Un reglamento tiene un alcance general y es abstracto, mientras que los actos administrativos son completamente específicos y de carácter individual. Esto nos está derivando el mundo de la teoría del acto administrativo en sí. Y la administración pública se desenvuelve con la realización de numerosos actos de muy diversa naturaleza. El conocimiento del acto administrativo es la base para el ejercicio de las garantías administrativas. Por lo tanto, la función administrativa se manifiesta en actos jurídicos, hechos jurídicos y actos materiales. Entramos a detallar cada uno de ellos. Un acto material son los que se produce ningún efecto de derechos en que se ligan, ¿no? En que podríamos determinar en donde se podría tener una situación o dar lugar como antecedentes jurídicos de los actos administrativos en sí. Los actos materiales pueden además implicar operaciones técnicas para el desarrollo de la administración pública. Mientras que un acto jurídico son los que se realizan para alcanzar ciertos efectos de derecho, como el nombramiento de un empleado, el otorgamiento de una concesión, un contrato de obra pública o un contrato de carácter de suministro. Mientras que un hecho jurídico en sí son aquellos que sin proceder una orden de la autoridad superior o antecediéndola producen efectos jurídicos y dan lugar a una responsabilidad como las faltas justamente de servicio o en el caso de las tropas que estén justamente en práctica de tiro y que puedan remitir o pueda resultar una persona muerta o herida a raíz de eso. No hay aquí un acto administrativo que justamente quiera la muerte de una persona, pero surge la responsabilidad en el modo de prestación del servicio por el hecho de matar a un ciudadano pacífico. Los simples hechos administrativos pueden en este caso originar, aunque justamente pues siempre podrían producir en su momento efectos de carácter jurídico. Pero hay una producción de efectos externos a la administración con estos actos administrativos. La administración se guía a través de reglamentos, actos administrativos. Esto deriva a que hay un agente público al cual se dirige, en este caso los administrados, y en su momento se derivan las competencias internas. El acto administrativo o el acto de la administración tiene un versus el acto administrativo propiamente dicho. Por lo tanto, el acto administrativo
es justamente emanado por el Estado en función y va dirigido a los particulares. Mientras que el acto de la administración, que es muy distinto, conlleva a un Estado sujeto activo y en este caso va inmerso justamente hacia los particulares, ¿no? Podría ser el ámbito de la resolución de conflictos propiamente dicha. ¿Cuál es la definición del acto administrativo en sí? Un acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Para Diego Jones Moreno, acto administrativo es toda declaración de voluntad de una autoridad proferida en ejercicio de sus atribuciones y en la forma determinada por la ley o reglamento que estatuya sobre relaciones de derecho público en consideración a determinados motivos, con el fin de producir un acto jurídico para la satisfacción de un interés administrativo y que tenga por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica de carácter subjetivo. El acto administrativo en sí tiene un ámbito conceptual y muy amplio, porque tiene una serie de alcances con declaraciones administrativas unilaterales o individuales con efectos directos. Por lo tanto, es una situación muy amplia y muy compleja hablar del ámbito del acto administrativo no solamente con el alcance, sino con la declaración, con el ámbito unilateral, que efectuadas en ejercicio de la función administrativa y que produce en su momento sus respectivos efectos jurídicos en sí. Ahora, el acto administrativo conlleva a una manifestación de voluntad unilateral, recae en derechos, intereses y obligaciones de los administrados, está en el marco del derecho público, es una situación concreta y produce efectos jurídicos de carácter externo. Si queremos analizar todo el ámbito del derecho administrativo propiamente dicho y conocer la temática de los actos administrativos, tendríamos que remitirnos taxativamente al Decreto Supremo que aprobó en su momento el TUO o texto único ordenado de la ley número 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del Decreto Supremo 004 del año 2019-JUS, Ministerio de Justicia. Y ahí ustedes pueden analizar de manera detallada, de manera taxativa, en cada uno de sus títulos, capítulos y artículos, los regímenes jurídicos de los actos administrativos y el concepto del acto administrativo propiamente dicho, que en su primer artículo, numeral primero, nos dice que los actos administrativos son declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación de carácter concreto. Un acto administrativo conlleva una declaración de entidades, hay que ver su naturaleza unilateral sobre intereses, obligaciones y derechos. Con relación a los administrados, que son destinatarios de los actos administrativos, con respecto a situaciones jurídicas concretas, individuales, conforme al artículo primero del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Mientras que la actividad jurídica de la administración está enmarcada dentro del ámbito del derecho público y la que busca es, en su momento, producir efectos jurídicos. Podríamos tener en cuenta un experto en derecho administrativo, Rod Dromey, quien nos habla que estos actos administrativos tienen pronunciamientos declarativos en cuanto a la voluntad por las resoluciones administrativas que implican, por ejemplo, una orden, permiso, licencias, autorizaciones o sanciones. Estos pronunciamientos declarativos conllevan actos de cognición o de conocimiento, que implica, por ejemplo, la certificación de un nacimiento o, en este caso, la defunción o inscripción en los respectivos registros públicos, actos o trámites, levantamiento de actas
actos que certifican comunicaciones o en su momento pronunciamientos declarativos de opinión de juicio, como puede ser que la administración pública termine dando certificados de salud o higiene, emitiendo informes, dictámenes, opiniones o en su momento evaluación. Por lo tanto, tenemos pues, entidades que emiten, en este caso, pronunciamientos declarativos de opinión, como la OCSE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, tiene pronunciamientos de cognición o conocimiento, como puede ser el certificado o constancia de la prestación de un servicio, y pronunciamientos declarativos de decisión, que tienen que ser de carácter volitivo o de voluntad, como son las resoluciones administrativas a través de la cual se impone una sanción administrativa propiamente dicha. Estamos en el marco de declaraciones de voluntad, cognición u opinión propiamente dicha de la administración pública. Bueno, la administración pública, conforme se puede visualizar en los PPTs o PowerPoint, tiene justamente muchas formas justamente de dar conocimiento, a manifestarse en el ámbito de la declaración de voluntad, y dentro de esa declaración de voluntad tendrá, pues, como he estado manifestando hace unos segundos previos, la certificación de parámetros, por ejemplo, urbanísticos, o una declaración de cognición que tiene que ver justamente con, en su momento, con, por ejemplo, los textos únicos de procedimientos administrativos de las entidades públicas, que van a poder regular justamente el carácter de desarrollo interno de cada entidad pública en sí. La declaración de opinión tiene que ver muchas veces porque los actos administrativos pueden tener un enfoque de sentido amplio o pueden tener estos actos administrativos un enfoque de sentido estricto. Un acto administrativo en sentido amplio tiene las tres declaraciones en sí del acto administrativo, por lo que muchas veces estos administrativos emanan voluntades que serían susceptibles en su momento de impugnación de manera directa a través de recursos, o en este caso, cuando no emanan voluntades y de manera indirecta se puede impugnar la decisión final del mismo acto administrativo. En sentido estricto, el acto administrativo solo es para aquellos que busquen modificar el estatus jurídico del administrado, y si se modifica ese estatus, se puede en su momento impugnar. Actos definitivos de la administración pública versus actos de trámite de la administración pública en sí. Pero ¿qué nos dice la jurisprudencia? Y en su momento, en el Perú, a través de una casación número 1831 del año 2006, de Lima, Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lima, de fecha 25 de abril del año 2007, nos dice que se puede definir a un acto administrativo como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria, y en esta línea de pensamiento sostiene que en la administración la expresión de estados intelectuales, de juicio, de conocimiento o de deseo son de carácter habitual. El acto administrativo tiene dos connotaciones, una estricta o restringida y la otra lacta o amplia. Por la primera, se entiende que el acto administrativo es toda declaración de la autoridad que decide una cuestión planteada en sede administrativa. Y por la segunda, el acto administrativo no solamente está referido a las decisiones de autoridad, sino también a todas las manifestaciones de juicio, de deseo o de simple conocimiento de la autoridad, siempre que de ellas pueda derivarse consecuencias jurídicas para los administrados. Por lo tanto, hoy día podríamos decir que todas estas declaraciones serán actos administrativos. Es un interrogante porque tenemos que tener en cuenta la diferencia está entre el sentido amplio o el sentido y estricto, que es de carácter doctrinal, con la situación de la impugnación de los actos administrativos o cómo es abordada en su momento por la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley número 27.444. Por lo tanto, todas estas declaraciones que acabo de manifestar podrían ser en su momento impugnables
tendríamos que tener en cuenta la naturaleza justamente de estas facultades de contradicción de manera directa y en su momento de manera indirecta. Se dice que son impugnables los actos definitivos que llegan a poner fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan la indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberán alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo. De manera indirecta, no cabe la impugnación de actos administrativos que sean reproducción de otros anteriores y que hayan quedado firmes, ni de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en su debido tiempo y en su debida forma. Pero antes deberíamos precisar lo siguiente. Tenemos actos administrativos de carácter definitivo, tenemos actos administrativos de trámite, tenemos actos administrativos que causan estado y tenemos actos administrativos firmes. Y al mismo tiempo, actos administrativos de carácter consentido. Podríamos decir que se podría decir que el concepto doctrinal de acto administrativo engloba, por lo tanto, todos los actos en trámite, como los actos definitivos, o que ponen fin a un procedimiento administrativo dentro de la administración pública. Por lo tanto, tenemos actos de trámite definitivos y tenemos en actos de trámite, dentro de un procedimiento administrativo, la iniciación, la alegación, el informe, la prueba y la audiencia. Mientras que un acto definitivo viene a ser en su momento la respectiva resolución correspondiente. En la administración podría haber indefensión, sí. La indefensión se genera cuando se evidencia por parte del administrado una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo, en este caso el administrado. Y se produce solo cuando aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido de modo injustificado de argumentar a favor de sus derechos e intereses de carácter legítimo. Muy temprano, lo que se busca en su momento, antes de iniciar un proceso contencioso administrativo en sede judicial, es el agotamiento de la vía administrativa previa. Por lo tanto, el acto respecto del cual no procede legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca el silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por el recurso de la reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa previa. Entonces, ¿qué nos dice en su momento? Que para antes de acceder a vía judicial a un procedimiento contencioso administrativo, conocida a través de sus siglas ACA, Acción Contenciosa Administrativa, no solicita haber agotado la vía administrativa previa. Como ustedes sabrán muy bien, a raíz de la constitución política justamente de libre empresa, libertad de mercado, libertad de contratación, empiezan a aparecer justamente una serie de órganos reguladores. Y con estos organismos o órganos reguladores empiezan a surgir una serie de tribunales administrativos altamente especializados para temas propios de la administración pública, como pueden ser OSITRAN, OSINERMIN, INDECOPI, SUNAFIL, los cuales justamente tienen sus tribunales administrativos regidos en su momento por leyes de carácter especial. Como ustedes verán y observarán, la dación del contenido del texto único ordenado de la ley número 27.444, ley del procedimiento administrativo general, nos lleva pues a tener una manera muy detallada
sería el objeto contenido del acto administrativo en sí, determina cómo se define el procedimiento administrativo. Se entiende como un procedimiento administrativo al conjunto de actos o diligencias tramitados en las entidades públicas conducentes a la emisión de un acto administrativo, los cuales producen efectos individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. ¿Cuáles serían los ejemplos de actos administrativos? Entre ellos podría ser el otorgamiento de una licencia de construcción, en este caso por una municipalidad, la resolución de una determinación de una deuda tributaria, la que impone una multa, la que establece un cierre de un local, la denegatoria de una autorización de funcionamiento, la resolución que declara la insolvencia de una empresa o la resolución que declara improcedente o fundada una denuncia de infracción al derecho de autor, la inscripción del derecho de propiedad en el registro público de la SUNAR correspondiente, por ejemplo. ¿Cuáles son las clases de actos administrativos? Tenemos como actos administrativos favorables, actos de gravamen, actos resolutorios, actos de trámite. Tenemos actos que causan estado en la vía administrativa y otros que no causan estado en la vía administrativa. Actos originarios, como son actos confirmatorios, actos simples y complejos, actos constitutivos y declarativos, así como actos reglados y actos discrecionales. Todos ellos son considerados como de diferentes clases de actos administrativos propiamente dichos. Pero el acto administrativo también tiene características, y entre ellas están, según Hernández y Younis, en sus respectivas investigaciones y libros de derecho administrativo, podríamos decir que la característica del acto administrativo es que genera presunción de legalidad, de legitimidad, conlleva una ejecutoriedad del acto administrativo, produce estabilidad y en su momento de ser necesario la respectiva impugnabilidad. Por lo tanto, todos estos administrativos tienen desde presunción de validez o de legitimidad, nos conlleva la ejecutoriedad y justamente a la ejecutividad del mismo. Hay ciertos principios cardinales de la ejecutoriedad de los actos administrativos. En todo caso, esto se reduce a la buena medida a que la ejecutividad del acto administrativo es un efecto de derecho y la ejecutoriedad del acto administrativo, sobre todo el hecho y la ejecutividad, que es lo que hace al acto administrativo un título ejecutivo en sí, es decir, susceptible de una ejecución posterior, mientras que la ejecutoriedad consiste en que la ejecución corresponde a la propia administración pública. Un acto jurídico, por lo tanto, es estable, en su momento de ser necesario es impugnable, no podemos negar, y esto nos invita a conocer los elementos o requisitos del acto administrativo en sí. Entre ellos, hay requisitos complementarios que no son necesarios del acto administrativo, y eso nos lleva a que los actos administrativos tienen un plazo, tienen una condición y en su momento un modo, ¿no? Un modo que viene a ser una carga específica impuesta al administrado por la administración pública. Entonces, dentro de las modalidades del acto administrativo, cuando la ley lo llega a autorizar, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que estos dichos elementos incorporados en el acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con él el cumplimiento del fin público que pueda percibir o perseguir ese acto. Por lo tanto, una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el administrado. Pero hay requisitos de validez del acto administrativo que son necesarios. Por lo tanto, estos requisitos son esenciales y tienen que ver muchas veces con el tema de la competencia, producto con un objeto y contenido en sí,
con una finalidad pública debidamente motivados y dentro de un procedimiento de carácter regular. Por eso es que se conoce dentro del derecho administrativo interadministrativo. Hay un camino del proceso administrativo para que tenga validez correspondiente. Por lo tanto, los requisitos de validez de los actos administrativos implican una competencia, su respectivo objetivo, contenido, una finalidad eminentemente pública, debidamente motivados y con un adecuado procedimiento regular. Ustedes ven el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, van a encontrar de manera taxativamente desarrollado el ámbito de competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación y el debido procedimiento regular del mismo. Hay que tener en cuenta que la competencia tiene que ver con actos y funciones, el objeto con la legalidad conforme al derecho, la finalidad pública apunta al interés público, la motivación a las razones que sustentan esta decisión y el procedimiento regular que debe ser formal para un administrado y en el cual se deben cumplir formalidades para su respectiva misión. En cuanto a la competencia, tiene que ver con la materia, tiene que ver con el territorio, el grado y el tiempo, y al mismo tiempo con la cuantía. Entonces, los actos administrativos también están ligados justamente a ese tipo de particularidades. En cuanto al objeto, hay que tener en cuenta que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, ser lícitos, precisos, posibles de manera física y sobre todo jurídica, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación correspondiente. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Los actos administrativos no pueden ser imprecisos ni oscuros. Esto nos invita a la finalidad pública, lo que es un patrimonio público, bienes estatales del dominio público o bienes estatales del dominio privado, propiamente dicho. Una finalidad pública, conforme al numeral 3 del artículo 3 de la Ley 27.444, nos dice que una finalidad pública es el fin del acto administrativo que consiste en la satisfacción del interés general. No se pueden perseguir fines encubiertos, es decir, que la finalidad no debe ser contraria a la ley. En sí, el fin siempre está reglado de acuerdo a nuestro derecho positivo propiamente dicho. Todo acto administrativo, por lo tanto, tiene que ser debidamente motivado, y la motivación es un elemento importante de todos los que conforman el acto administrativo, ya que le otorga al mismo los elementos fácticos y jurídicos necesarios para que las decisiones de la administración pública gocen tanto de legitimidad como de validez. Dicho de otra forma, la motivación permite a la autoridad pública exponer las razones de hecho y de derecho que le sirvieron para tomar una decisión, y la motivación goza de esa importancia porque a nivel constitucional es una de las garantías del debido proceso. Entonces, eso es muy importante que lo pongamos y lo tengamos muy en cuenta. Por ejemplo, hay una resolución número 2153 del año 2017 que nos dice que la motivación como elemento de validez de un acto administrativo se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y con el derecho del debido proceso que tiene el administrado. Pues la sola decisión motivada va a permitir al administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del procedimiento que en su momento los pudiese vincular. Por lo tanto, los actos de la administración interna tienen como carácter obligatorio en su momento la respectiva motivación, porque los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines pertinentes de las entidades públicas. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, y su motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos
impartan las respectivas órdenes a sus subalternos de forma legalmente prevista. Pero todo esto va como resultado de un procedimiento de carácter regular, ¿no? Porque el acto administrativo debe ser conformado mediante su cumplimiento del procedimiento administrativo previsto en su momento para su respectiva generación. ¿Cuáles son estas formas de actos administrativos? En primer lugar, los actos administrativos deben expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, y siempre que permita constancia de lo existente. El acto administrativo indicará la fecha, el lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, el nombre y firma de la autoridad interviniente, por ejemplo. Cuando este acto administrativo es producto de un medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo puede haber emitido en su momento y expedido. Cuando deben emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, por ser empleada, justamente puede ser empleada justamente en su momento la respectiva firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre quienes en su momento va a recaer los efectos del acto para que todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos, sean considerados como actos completamente diferentes. Esto nos lleva a eficacias anticipadas de los actos de la administración interna, propiamente dicha. Esto nos puede derivar también a algunos casos como hemos podido ver. Quisiera presentarles solamente un primer caso, en su momento ya lo vamos a analizar en su momento con lo siguiente, PowerPoint, y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con estos actos administrativos que hacen con relación a la anotación o asientos registrales efectuados en los registros públicos, ¿no? En si es un acto administrativo o es necesariamente un acto de la administración interna propiamente dicha, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una casación número 714 del año 2012 de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que nos dice lo siguiente: como puede advertirse a la luz de la doctrina citada por la ley número 27.444 vigente, desde el 11 de abril del año 2001, la denominación acto administrativo abarca todo tipo de declaración destinada a producir efectos jurídicos en los administrados, y no solamente comprende a las decisiones que se materialicen a través de resoluciones administrativas, sino que además incluyen a los actos por los cuales se pone en conocimiento del hecho de una relevancia jurídica frente a terceros, como son, entre otros, las inscripciones registrales. Por lo tanto, de lo anteriormente que acabo de señalar, se puede concluir que, como bien lo ha definido la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República del Perú, que el contenido de los asientos registrales, si son actos administrativos, por lo tanto, sujetos a medios impugnatorios y por ende en su momento a un debido proceso contencioso administrativo. En los siguientes PPTs yo les estoy dejando justamente con ustedes una serie de casos de manera justamente detallada para que se puedan ilustrar justamente y poder justamente dilucidar cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a un acto administrativo o un acto de la administración interna propiamente dicho, y ustedes van a poder verificar justamente en cada uno de ellos. Hay varias situaciones que tienen que ver con varias casaciones que nos determinan justamente y nos invitan a poder conocer varias casuísticas que tienen que ver justamente con este tipo de naturaleza, con relación a las bases de concurso público, qué son actos administrativos, si son actos de la administración, y eso nos va a derivar justamente de manera detallada, de manera fluida, justamente determinar en cada uno de esos ejemplos, yo se los estoy dejando en este PPT, son casuísticas justamente que nos va a poder justamente determinar cuando se habla de anular un contrato de un trabajador público al verificarse documentación falsa, identificar, por ejemplo, el acto administrativo o el acto de la administración interna propiamente dicho. Yo creo que en su momento, de manera justamente práctica, ustedes van a poder justamente verificar justamente esta casuística,
les va a poder justamente poner en conocimiento diferentes tipos de perspectivas. Justamente, si estos criterios en su momento son estáticos o su momento, con el plazo del tiempo, terminan justamente cambiando, justamente, terminan justamente modificándose, sobre todo porque varía mucho, ya que la administración pública, por ejemplo, está metida en actos de la contratación pública en sí, en estos actos justamente administrados directamente por los organismos supervisores de contrataciones del Estado, ¿sí? Y que tiene que ver muchas veces con los pronunciamientos justamente del tribunal de la OCSE propiamente dicha para casos muy puntuales, y con la cuestión de las contrataciones de las obras públicas, licitaciones, contrataciones de menor cuantía, contrataciones a mano alzada, justamente, y que tiene que ver muchas veces con respecto a la autonomía administrativa, ¿no? Justamente que tienen las entidades públicas a fin de ejercer sus controles dentro de la administración. Recuerden justamente que todas estas entidades, tarde o temprano, son objeto justamente en su momento, no solamente de las respectivas consultas jurídicas que se hagan, sino que en su momento también de una auditoría posterior, parte justamente de entidades como la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República simplemente muchas veces va a analizar el carácter del nombramiento y designación de un funcionario público, cómo se hizo, justamente de acuerdo a bases, de acuerdo a los términos de referencia, justamente, y la contratación fue debidamente válida, y eso lo pueden revisar en cada uno de estos casos, son varios, justamente, son aproximadamente, casi creo, un alrededor de 31 de estos ejemplos, en los que van a encontrar una variable justamente una casuística, no va a poder usted determinar el ámbito de las resoluciones administrativas, sobre todo porque todo es Estado, ¿no? Y eso ustedes están con los diferentes y respectivas justamente muchas veces casaciones, pero también justamente con situaciones que son justamente los tribunales administrativos previos, en cosas muy puntuales que ustedes justamente por la práctica jurídica van justamente conociendo el día a día. Quisiera justamente solamente terminar de pasar justamente, por ejemplo, casos que tienen que ver con la elección de una autoridad interna en una entidad pública, como puede ser una universidad con la elección de un decano. Por ejemplo, hay cosas muy puntuales. Por ejemplo, hay uno de los pocos actos públicos que hace justamente una universidad privada. Por ejemplo, una universidad privada en el Perú está facultada para emitir títulos a nombre de la nación. Entonces, estos actos que hace una universidad privada al emitir un título profesional en nombre del Estado peruano son uno de los públicos en sí, si tomamos justamente la naturaleza, que son justamente otorgados, justamente en este caso, a una, en este caso, a un privado, para que den sus potestades de emitir justamente un acto que sea justamente acorde a derecho, acorde justamente a la legislación, justamente del Estado peruano, pero que tiene un efecto justamente de carácter jurídico de manera pública. Tengan en cuenta que ese acto administrativo que está emanado por una entidad privada va a tener unos efectos jurídicos de carácter público, como por ejemplo determinar de quién tiene la validez, por ejemplo, un título, desde cuándo una persona puede ser considerada justamente ya profesional, ¿no? A partir de qué tiempo ya se le considera del tal, desde que la persona rindió el examen de grado, fue aprobado, en este caso salió la resolución administrativa de la universidad pública o privada, la cual se aprueba justamente la expedición de su título profesional, o es cuando esta persona físicamente ya pudo recoger el título profesional en la secretaría académica o en su respectiva secretaría de su oficina de decanato de la facultad, y ha firmado el cargo del documento, y solamente a partir de esa fecha, ya teniendo la posesión de su título profesional, puede computarse el tiempo justamente con posterioridad a ser considerado justamente ya profesional a partir de esa fecha. ¿Por qué? Porque muchas veces se cuestiona de manera pública justamente desde qué tiempo se considera una persona para ya en esa calidad para determinar el tiempo de antigüedad y poder en este caso justamente postular justamente una plaza pública, ¿no? A un concurso público, o pueda posicionar. Entonces, en todos estos ejemplos, yo prácticamente ya estoy terminando de concluir este PPT, nos va a poder justamente determinar y ver justamente estos casos en su momento.
ustedes van a poder justamente visualizar, van a poder ustedes determinar las nulidades de los actos administrativos, van a poder justamente encontrarse justamente en una situación bien variopinta, que va a permitir justamente a ustedes conocer justamente la nulidad justamente o anulabilidad de los actos administrativos conforme a materia. Viendo ya presentado estos ejemplos, ustedes en su momento los van a tener en el respectivo PPT o PowerPoint y los van a poder visualizar de manera detallada cuando tengan un tiempo dedicado para el mismo. Vamos a pasar justamente a compartir ya un segundo PowerPoint que nos va a ilustrar en su momento otro tipo justamente de situaciones que tienen que ver ya justamente determinados con otro tipo de situaciones como son justamente los efectos, la eficacia justamente de los actos administrativos, simplemente dicho. ¿Por qué? Porque no hablamos de eficacia de los actos administrativos o eficacia anticipada de los actos administrativos, tenemos que la autoridad, en este caso, podrá disponer en el mismo acto administrativo que éste tenga eficacia anticipada a su respectiva emisión, solo si fuera más favorable a los administrados y siempre que este acto no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, y que exista en la fecha a la que se pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su respectiva adopción. Por lo tanto, también tiene eficacia anticipada, por ejemplo, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y los actos que se puedan dictar en carácter de enmienda. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones porque muchas veces habla de que las normas, las leyes no tienen efectos retroactivos solamente en el ámbito del derecho penal, que en la Constitución ya no se emiten justamente en temas de carácter tributario y tampoco en carácter de materia de derecho laboral, como sí existía antes en la Constitución Política del año 1979. Pero en el ámbito del derecho administrativo es importante justamente tener en cuenta que puede haber efectos retroactivos con relación a las normas emanadas debidamente dictadas justamente con respecto a actos administrativos que simplemente terminan siendo en su momento declarados anulables y actos administrativos que en su momento terminan siendo justamente declarados completamente nulos en cuanto justamente a sus efectos y en cuanto justamente a su respectiva eficacia. ¿No? Eso nos va a tener justamente una serie de particularidades que están debidamente detalladas justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley número 27.244. Por ejemplo, hay una particularidad muy importante, una situación que de conformidad con la disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1452, publicada ya en su momento el 16 de septiembre del año 2018, se dice que para la notificación en casillas electrónicas o en sistemas informáticos existentes o en proceso de implementación, a la fecha de entrada en vigencia del citado decreto legislativo, continúan operando. Y en lo que resulte compatible a su función, se adecúan a lo dispuesto por el Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, que aprueben criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas del Estado peruano de las respectivas casillas únicas electrónicas. Y asimismo se había previsto en el quinto párrafo del numeral de la 20.4 de la presente ley, que no resulta aplicable para las casillas electrónicas cuya obligatoriedad fue establecida con anterioridad al citado decreto legislativo. Como ustedes saben muy bien, hoy día en nuestro país estamos ya en un proceso justamente de instalación de un gobierno electrónico. Todas las entidades públicas del Estado peruano estaban obligadas justamente a realizar justamente las notificaciones hasta antes del día 15 de marzo del año 2020, en donde el Perú entra a un estado justamente de declaración de emergencias nacionales, declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, y que en su momento no se había logrado justamente por parte del Estado peruano, a través de la administración pública, del gobierno central, regional y local, que las entidades progresivamente justamente instauren justamente procesos administrativos de carácter electrónico. Llega la pandemia, y a raíz de esto, a partir del 15 de marzo del año 2020 hacia la fecha, el Estado peruano se vio obligado justamente a dar una
legislación laboral de emergencia, justamente, de emergencia, y eso permitía justamente en su momento a En cuanto a la notificación, sí, es muy importante, porque dentro del régimen de la notificación personal, el artículo 21 nos dice que la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente administrativo del administrado o en el último domicilio que la persona a quien debe notificar haya señalado ante el órgano administrativo o en un procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. Ahora, tengan en cuenta que estamos en un tema de pandemia, en una época post-COVID-19, y que si bien la administración pública del Estado peruano está actualmente trabajando de manera remota y teletrabajando, y muy pocos de ellos, funcionarios y servidores públicos, están concurriendo de manera presencial a las entidades públicas a laborar, todo esto ha sufrido un gran impacto debido a que las entidades públicas en los últimos meses han tenido que progresivamente implementar este gobierno electrónico que estaba preparado para una era antes de la pandemia, y ahora se han creado, pues, cada entidad pública de manera obligatoria y forzada las respectivas mesas de partes electrónicas. Entonces, eso ha determinado justamente que ya, pues, no hay una notificación de carácter personal, intito personal, en tiempo real, en carne y hueso. Entonces, eso ha obligado que actualmente ahora las entidades públicas hagan las notificaciones de carácter virtual. Y como ustedes verán, hasta hace mucho tiempo se necesitaba, pues, ante este tipo de situación, antes de la pandemia, solamente brindar un correo electrónico completamente activo, ¿no? Pero en vista de que estamos en una situación de emergencia por la pandemia del COVID-19, entonces ahora las entidades públicas se ven justamente debidamente forzadas a dejar estas notificaciones de carácter personal y hacer estas notificaciones de carácter virtual, ¿no? Online, justamente de manera no personal y de manera no presencial. Por lo tanto, en el caso que un administrado que está haciendo un trámite ante un ministerio, ante una municipalidad provincial o distrital, ante un gobierno regional, en el caso que el administrado no haya indicado un domicilio o que este sea inexistente, la autoridad debe emplear el domicilio señalado en el documento nacional de identidad del administrado. Debe verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado del DNI por presentarse alguna circunstancia descrita en el numeral 23.1.2 del artículo 23, deberá procederse a la notificación mediante publicación. También hay un problema, justamente, porque muchas personas tienen en su DNI domicilios que ya no tienen actualmente. Muchas personas no tienen una casa propia, tal vez viven de manera independiente, pero viven de alquiler, o alquilando una casa, un departamento, o alquilando una habitación. Y en algún momento dieron la dirección de ese lugar alquilado y lo consignaron justamente como domicilio dentro de su documento nacional de identidad, que ya no es el actual. Entonces, muchas veces la administración pública, al no poder constatar que esa persona está en ese lugar viviendo actualmente, tiene que hacer una notificación, en este caso, mediante publicación, ¿no? Publicación. Por lo tanto, el acto de la notificación personal, por parte, por ejemplo, que le llega a una persona una resolución de multa, debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Hoy día todo esto está rebasado por el COVID-19 y hoy día se habla justamente de las firmas digitales, las firmas electrónicas, el acuse de recibo. Por lo tanto, justamente, al no poderse hacer justamente estas notificaciones de carácter personal, físicas en tiempo real, o las pocas que se puedan hacer, si es que se está realizando alguna notificación de manera presencial, tendría que hacerse bajo este tipo de circunstancias. Notificar el acto, señalando el día, la hora, el lugar, la fecha y hora en que es efectuada,
recabando en su caso el nombre y firma de la persona con quien se entienda el notificador de la diligencia, y si esta persona se niega a firmar el documento o recibir copia del acto notificado por la administración, se debe constar así en el acta, tendiéndose por bien notificado, y en caso de la notificación va a tener que dejar constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Por ejemplo, cuando se hacen notificaciones de algunos inspectores, hoy día se hacen tomas fotográficas, ¿no? Se toman fotos del lugar para dejar constancia también de la ubicación del lugar, el inmueble al cual se acudió y que probablemente se encuentra deshabitado. La notificación personal se debe entender con la persona que debe ser notificada o en su momento su representante legal. Hay personas que no actúan sino a través de su representante legal, que no necesariamente es abogado. Pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el lugar de entregar las notificaciones, podría entenderse con la persona que se encuentre en dicho lugar, en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, DNI, y de su relación con el administrado, ¿no? Son situaciones que se están sucediendo hoy día. En el caso de no encontrar al administrado o otra persona del domicilio señalado en el procedimiento, el notificador debía dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en el domicilio indicando nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco puede entregar directamente la notificación en la nueva o segunda fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de las cuales será incorporada al expediente administrativo del administrado de la entidad pública correspondiente. Entonces, muchas veces ya la Corte Suprema de la República del Perú ha establecido que se vulnera el derecho de defensa en los casos que se deja la célula de notificación debajo de la puerta de un inmueble. En el cargo de notificación se describe un inmueble con características distintas al domicilio del ejecutado, administrado, y en estos casos procede la nulidad insubsanable de lo actuado. El juez, por lo tanto, no podría validar notificaciones de un mandato de ejecución si en el cargo de aquella se señalaron características distintas al domicilio real del demandado, administrado, y de declarar la notificación como válida se incurre en una violación al debido proceso. Entonces, son cosas que suceden justamente en actos de la notificación, ¿no? De manera individual, de manera plural, ¿no? En el régimen de la publicación de los actos administrativos, ¿no? Que se tienen que hacer justamente la administración, que están debidamente detallados en la ley, ¿no? Si ustedes ven justamente la ley de procedimiento administrativo, van a tener debidamente exactamente señalado el régimen de publicación de los actos administrativos por parte de la administración pública propiamente dicha. Pero yo quiero justamente ya dejar esta situación del contenido, justamente la notificación de los actos administrativos, porque, por ejemplo, ¿qué sucede si se realiza una notificación de un acto administrativo fuera de los plazos? Viene nulo, nunca se produjo el acto administrativo, o simplemente este acto administrativo pierde validez, pierde eficacia. En su momento, el vencimiento del plazo para cumplir un acto administrativo a cargo de la administración pública no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera del término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. Si se produjo el acto administrativo con su emisión, tiene validez, pero no eficacia. Entonces, es muy importante si esto en su momento llegará a generar lo que se conoce como los respectivos silencios administrativos, ¿no? Entonces, ustedes ven en la ley, porque no tendría objeto que repita el contenido de cada artículo de la ley número 27.444, usted justamente tendríamos que justamente contener el contenido del mismo. Vamos dejando el tema. Por ejemplo, el artículo 26 sí es importante. ¿Qué pasa con notificaciones defectuosas? Por ejemplo, en caso que se demuestre que una notificación se ha realizado sin formalidades y requisitos legales, la autoridad puede ordenar que se rehaga justamente la notificación, subsanando omisiones que se hubieran ocurrido sin perjuicio para el administrado. La desestimación del cuestionamiento de la validez de una notificación causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue debidamente realizada. Todo esto, si ustedes ven la legislación pertinente,
van a encontrar de manera muy detallada el saneamiento de notificaciones defectuosas, las comunicaciones al interior de la administración correspondiente, justamente. Esto va a derivar justamente a estas situaciones muy importantes, son dadas justamente, ¿no? En este PPT tiene que ver pues, justamente con casos ya muy puntuales, como pueden ser los actos administrativos deben tener como requisito validez y si la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido del acto administrativo, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano. En un expediente número 1709 del año 2011, un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el TC peruano manifestó lo siguiente: incumplir este requisito, en este caso, la notificación, vulnera el derecho de defensa del administrado. En el caso de autos, no se aprecia notificación al obligado de acuerdo a lo establecido por la ley. Y el Tribunal Constitucional peruano, ya ha determinado que la vía de amparo resulta ser la idónea para dilucidar controversias como la de autos, en la cual se alega la falta de notificación de una respectiva multa. Entonces ahí se van generando casuísticas con relación justamente a estos actos administrativos para determinar la validez por la competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación, procedimiento regular, eficacia de las debidas notificaciones del caso, ¿no? Entonces, yo soy producto de los casos que están justamente al final de este primer PowerPoint y que quisiera ya justamente dar por concluido para pasar justamente al siguiente PPT. Como ustedes verán, en este PPT hay varias justamente casuísticas y ustedes de manera detallada están debidamente justamente ordenados y ustedes justamente van a poder visualizar en su momento. Dejo ya justamente de compartir este PPT para poder pasar justamente ya al segundo puerto, porque esto de la notificación me pareció sí muy fundamental, muy importante, y poder justamente analizar el temario siguiente, ¿no? Muchas veces en los actos administrativos, el derecho administrativo tiene que ver muchas veces con el tema de validez y eficacia. Validez de un acto administrativo se configura cuando el acto administrativo se condice con el ordenamiento, cuando hay un cumplimiento de condiciones que definen el estado del acto administrativo y que no produce efectos per se. Validez conlleva manifestaciones, presunción de validez y estabilidad del acto administrativo en sí, mientras que la eficacia del acto administrativo se configura desde la notificación del acto administrativo, desde la emisión del acto administrativo, cuando se genera beneficio en el administrado. La eficacia supone la producción de efectos de los actos administrativos. Implica manifestaciones como ejecutividad, ejecutoriedad e impugnabilidad del acto administrativo dicho. Concluyo justamente ya este PT para poder justamente, como les dije, dejar de compartir este PowerPoint que es bien voluminoso, 261 PowerPoint PPTs, y pasar justamente a ustedes a compartirles justamente otro PPT que nos va a conducir justamente a otra temática propiamente dicha que tiene que ver en sí con las formas del acto jurídico propiamente dicho, ¿no? Entonces, quiero justamente agrandar un poquito la figura para que pueda ser visualizada por ustedes, teniendo en cuenta justamente esta formalidad del acto jurídico, que muchas veces ustedes ya lo saben de manera acrobating y justamente axolotitatum, pero que tienen que ver muchas veces porque eso tiene una gran incidencia justamente en los actos administrativos en sí, porque son exigencias agregadas, según la ley, a la manera de cómo se exterioriza la manifestación de voluntad. Los actos jurídicos se pueden dar justamente de diferentes, justamente manera expresa o tácita, con formalidades requeridas que se suman a esto. Por ejemplo, ¿no? El pedir que se haga mediante escritura pública, la inscripción de registros públicos, todos ellos son actos administrativos, son actos jurídicos, pero son actos de la administración también. Entonces, en el artículo 144 del Código Civil Peruano del año 1984, se establecen dos tipos de formalidades de estos actos, approbationem y axolotitatum, ¿no? Justamente. Ahora,
usted tiene justamente al mismo tiempo una serie de diferencias entre lo que es acto administrativo, hecho administrativo, disposición administrativa y acto de la administración propiamente dicho. Y un hecho administrativo implica una exteriorización material, una materialización de efectos concretos que pueden ser producto de una impugnación administrativa, no, y hablan en su momento de destrucción de cosas vinculadas al acto de la administración. Un acto administrativo implica una exteriorización de carácter intelectual, produce efectos jurídicos concretos, conlleva relaciones intersubjetivas y sí, en su momento, conlleva el ordenamiento o el ordenar la destrucción de un acto administrativo emanado por la administración pública en sí. Por otro lado, tenemos justamente en este caso la disposición administrativa. En el caso de una disposición administrativa, forma parte del sistema normativo, prescribe situaciones jurídicas abstractas, conlleva, si es factible, una impugnación administrativa en solicitud e intereses generales de la colectividad y al mismo tiempo conlleva regular el modo de instrucción de las cosas. Mientras que el acto de la administración prescribe la organización, funcionamiento y administración interna de la propia entidad pública, conlleva una relación interorgánica de la administración pública, y en cuanto a la impugnación administrativa, no es factible, y ahí vincularía a la organización justamente de la misma entidad para ver si puede en su momento dejar efecto algunos actos emanados por ella. Esto nos invita justamente a que ya que la administración pública en el gobierno central, regional y local hace actos de diferente tipo de naturaleza, conlleva justamente la naturaleza justamente del silencio administrativo en sí. El silencio administrativo, propiamente dicho, nos invita justamente a tener que el silencio puede ser en sentido positivo, otorgar lo pedido al administrado, o puede ser en sentido negativo, de negar lo solicitado al administrado, con la finalidad de asegurar la celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, ya que constituye una medida de presión y sanción a las autoridades para que se cumplan sus respectivas funciones. Tenemos un silencio administrativo positivo que, en primer lugar, concede lo pedido al administrado y da lugar al nacimiento efectivo de un acto administrativo. Efectos: aprobación automática de lo solicitado, generación de un acto administrativo presunto, pérdida de la competencia de la administración, pues se pone fin al procedimiento, y si bien la administración ya no puede resolver en forma expresa, podría declarar en su momento la nulidad de la autorización cuando se presenten las causas previstas en la ley. El silencio administrativo negativo deniega la petición al administrado en los efectos de que se interponga el recurso de administración correspondiente o espere el pronunciamiento respectivo. Tiene una naturaleza potestativa, pues el particular puede esperar el pronunciamiento o impugnar la inactividad administrativa, y el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para su respectiva impugnación. Por consiguiente, podríamos tener en cuenta que la regla ante la inactividad de la administración pública es la aplicación del silencio administrativo positivo, y excepcionalmente la aplicación del silencio administrativo de carácter negativo. Hoy día estamos en un contexto actual, ¿no? Hablamos justamente del derecho administrativo como parte o rama del derecho público, que tiene una completa justamente relación justamente directa con el rol del Estado peruano, y que genera un impacto sobre el Estado peruano de forma directa y de manera decisiva. Pero si quisiéramos ser un poco justamente más pristinos, teníamos que analizar la función administrativa del Estado. Y esto nos conlleva a un objeto de gestión inmediata del Estado en asuntos públicos, como es la satisfacción de los intereses generales y de los administrados. Pero esta función administrativa es ejercida por las entidades de modo originario, pero también por particulares a título de delegación, concesión y en su momento autorización. La función administrativa del Estado, por lo tanto, está entre la
administrativo, que ya generosamente lo hemos analizado y lo hemos trabajado, pero sobre todo en el procedimiento administrativo. Y esto nos lleva a que si hablamos del derecho administrativo, podemos definir, según Gustavo Vaca Corso, que el derecho administrativo es un conjunto de normas, reglas positivas y de principios del derecho público para el funcionamiento de los servicios públicos bajo un control de carácter jurisdiccional. Agustín Gordillo nos dice que el derecho administrativo es una norma de la ciencia del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra ésta. Pedro Patrón Faura y Pedro Patrón Bedoya nos dice que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que trata de la administración y el manejo de los servicios públicos en base a determinadas normas, ¿no? Entonces, eso ya es justamente para tener claro justamente un concepto de lo que es el derecho administrativo propiamente dicho. Pero esto nos conduce al ordenamiento o al orden normativo administrativo. El orden normativo administrativo es un conjunto de normas y principios que regulan la función administrativa, vinculadas entre sí, ¿no? Y ordenadas de acuerdo a la importancia de las fuentes que generan dichas normas. Por lo tanto, tenemos ya fuentes del derecho administrativo propiamente dicho, ¿no? Entonces, eso nos conlleva justamente a tener a la Constitución, la ley, el reglamento, actos administrativos, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Por lo tanto, hay una naturaleza jurídica del derecho administrativo, de manera corriente justamente francesa y moderna, con actos administrativos propiamente dichos, actos de la administración y actos de gobierno. Los actos de la administración pública se relacionan con los administrados, en actos normativos y actos de carácter informal. Vamos a poner esto en una imagen un poco fuerte, que si bien hemos estado trabajando justamente estas formalidades del acto jurídico, las diferencias entre derecho administrativo, disposición administrativa y actos de la administración, y acabamos de mencionar los silencios administrativos, hay que tener en cuenta que la función administrativa no es solamente un acto administrativo, es un procedimiento administrativo en sí. Por lo tanto, más allá de secciones o definiciones de acto administrativo, hay que tener en cuenta que las fuentes del derecho administrativo hoy en día están emanadas en la Constitución Política de 1993, en la Ley número 27.444 y sus respectivas modificatorias en su reglamento, en actos administrativos, en la costumbre, en la jurisprudencia, que se las acabo de mencionar con algunos ejemplos, y en los principios generales del derecho. Por lo tanto, hoy día, hablar justamente de la naturaleza jurídica del acto administrativo nos deriva a actos administrativos propiamente dichos de la administración pública, a los actos de la administración, pero también a los actos de gobierno. Tenemos actos de la administración pública que se relacionan con los administrados, de manera normativa a través de sus reglamentos y directivas, de manera informal a través de orientaciones, consultas o participación ciudadana. Lo formal ante lo justo, y eso se denomina en su momento los debidos procedimientos administrativos. El acto administrativo, ya lo hemos definido, está debidamente detallado en el artículo 1 de la ley número 27.444, pero Gordillo, que es un experto en derecho administrativo, nos dice que el acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos de carácter individual en forma inmediata. Dentro de los sujetos del procedimiento se encuentra entonces la administración pública, propiamente dicha, pero también el administrado o los administrados, es decir, los ciudadanos. ¿Cuáles son los requisitos formales de este acto administrativo? Como les manifestaba en el ejemplo, cuando hemos estado analizando la notificación administrativa, todo acto administrativo tiene que tener una fecha, el lugar de emisión, el órgano que lo emite, la entidad pública, y el nombre y la fecha, y no el sello de quien lo emite. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un acto administrativo, para que sea válido, tiene que ser emanado de manera competente, con un objeto o contenido definido, la finalidad pública motivada y producto, sobre todo, del procedimiento regular. Y esto va a permitir la ejecutividad y ejecutividad. Por lo tanto, la ejecutividad no se suspende por la interposición de un recurso administrativo.
Y en la ejecutoría del acto administrativo no se requiere autorización para ejecutarlo porque cautela el interés público. ¿Hay una serie de principios de procedimiento administrativo? Sí. Los principios del procedimiento administrativo están vinculados con la legalidad del mismo, su debido procedimiento, el impulsado de oficio por la administración pública, razonables, ser imparciales, muchas veces por la cuestión del informalismo, la presunción de veracidad, sobre todo en el ámbito documental. Acuérdense que hoy día muchas entidades públicas del Estado peruano han migrado al expediente virtual, al expediente electrónico. Toda la documentación está debidamente digitalizada. Entonces, en muchas entidades públicas, con esta situación de la pandemia del COVID-19, están tramitando todo de manera online y virtual, también teniendo en cuenta las normas medioambientales y de ecología. Cero papel. Entonces, toda la documentación que está presentando se entiende que lo que presenta el administrado tiene un carácter justamente de presunción de veracidad y de validez. También son principios del procedimiento administrativo, la conducta procedimental, la celeridad del procedimiento, su eficacia, la verdad material de participación, la simplicidad del procedimiento administrativo, la uniformidad, la predictibilidad y sobre todo el privilegio de ser susceptible de controles posteriores. Hay procedimientos administrativos que califican los procedimientos, pero también en todo procedimiento administrativo hay sujetos, tanto de una parte como de la otra. En actos administrativos son decisiones de carácter particular de la administración. Por lo tanto, lo formal ante lo justo. Tenemos un reglamento que tiene que ver con normas de manera genérica y regula comportamientos sociales. Los actos son aplicaciones de normas, son de manera específica y se agotan en su aplicación en sí propiamente dicha. Los elementos del acto administrativo, ya recapitulando, teníamos que era el plazo, la condición, el modo del mismo. El plazo es el momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan a proceso. La condición es el nacimiento o extinción de los efectos del acto administrativo que se subordina a un hecho futuro o de carácter incierto. Mientras que el modo es una carga o obligación que se le impone al administrado, como suele frecuentemente en los casos de contrataciones o contrato de compra-venta de acciones que establecen deberes de interés público para el adquiriente. Por lo tanto, un acto administrativo tiene situaciones que tienen que ver con la validez, con su eficacia, pero también con su respectiva nulidad. En cuestiones de validez, con el concepto, los requisitos, el objeto, la motivación, en el ámbito de la eficacia, si fue debidamente notificado, la publicación del mismo y los plazos. Y en el ámbito de la nulidad del acto administrativo, con cuáles las causales que derivaron la nulidad del acto por parte de la administración pública, si fue emanado de manera por un ente competente, los efectos, alcances y su debida conservación, ¿no? Entonces, la validez consiste en la declaración, manifestación de voluntad, decisión de la administración amparada en normas de derecho público, que inciden en intereses, obligaciones y derechos de los administrados que recurrieron a ella en el ejercicio del derecho de petición o de contradicción que les faculta la ley peruana. El caso de validez tiene que ver con las normas que son genéricas, que regulan comportamientos sociales, reitero, mientras que el acto es la aplicación de una norma de manera específica y se aplica en su simple aplicación. La validez de un acto, por ejemplo, administrativo, tiene que ver con el sujeto, la competencia, el objeto y la forma, y eso es un elemento de carácter sustancial. Mientras que un elemento accidental tiene que ver con el plazo, la condición y el modo del acto jurídico. La validez de un acto tiene que ver con la competencia, el objeto, la finalidad pública, la motivación y producto de un procedimiento regular. Se dice escrita. Hoy día justamente hay que tener en cuenta que todos los procedimientos muchas veces se han virtualizado, inclusive las entidades públicas cuando quieren hablar con el administrado simplemente tienen una reunión de carácter virtual, a través justamente, por ejemplo, de una conversación, de una reunión, a través del Zoom, del Google Meet, de StreamYard o de otros justamente medios para poder obtener justamente reuniones virtuales. Esto tiene que ver con la validez, ¿no? Con la potestad y función, el objeto conforme a derecho, las finalidades públicas al servicio del público, del administrado, la motivación con el debido razonamiento sustentado y siempre con un procedimiento de carácter regular,
con formalidades tanto al inicio en el desarrollo de los procedimientos administrativos y sobre todo con el fin del acto administrativo en sí, propiamente dicho. Por lo tanto, esto nos lleva, todo tiene que tener un objeto legal, preciso, regular, tanto jurídico y fáctico, debidamente fundamentado, pero solo aplicable. El régimen tiene que ver con la validez tanto para los actos administrativos como para los actos de la administración. Y esto tiene que ver con la notificación, ¿no? Con conocimiento del administrado. Una notificación regular desde la emisión de la notificación de manera anticipada a través de actas o información o en su momento si eso podría generar alguna dispensa. En cuanto a la regla de notificación, se realiza muchas veces de oficio, de manera personal o de manera tercerizada o a través de representantes públicos, ¿no? O legales. Y hoy día nos enfrentamos a las notificaciones virtuales, tecnológicas, online, ¿no? Dentro de esa modalidad de notificación están personales, por publicación, por correo electrónico. En su momento, hace un par de décadas atrás, eran a través de telegramas o correos certificados, ya dejados de lado, en donde se justificaba el recibo o en su momento una respectiva previa autorización. Hoy día, las notificaciones se están haciendo justamente muchas entidades públicas cada vez están empezando a poner en hiperactividad sus determinadas casillas electrónicas. Lamentablemente, muchas entidades públicas están presionando o están multando, en este caso al administrado o a la persona que justamente está haciendo un trámite, sea persona física o persona jurídica, natural o persona jurídica, en el caso de que si no revisa su correo electrónico en donde ha recibido alguna notificación, puede ser objeto justamente de alguna sanción y en este caso de alguna multa. Las notificaciones se hacen de manera personal en el domicilio que figura en el expediente administrativo, en el que está señalado ante la autoridad, o en el domicilio que figura en el documento de nacional de identidad, DNI. Hay una forma de recepción, ya se los comenté hace unos momentos, pero tiene que ver pues, justamente las publicaciones que tienen que ver justamente con respecto a las notificaciones, en cuanto al contenido general, en el domicilio muchas veces hay domicilios desconocidos o notificaciones infructuosas, ¿no? Ya se los comenté hace un momento, y le decía que muchas veces los notificadores tienen que ir, toman captura de imágenes, fotografías, porque el inmueble señalado se encuentra inhabitado. Otro tema es si a los 5 días de emitido el acto, debe contener este acto administrativo, un texto integral, el procedimiento del mismo, la autoridad que lo emitió, la vigencia y el agotamiento del mismo, y la expresión de los respectivos recursos de ser necesario. Los actos administrativos también son objeto de nulidades, con contravención del ordenamiento jurídico, porque muchas veces por parte de la administración hay omisión a los requisitos de validez. Estos nulidades o causales de nulidad de los actos pueden ser expresos o presuntos y pueden tener incluso ilicitudes de carácter penal, ¿no? Hay que tener muy en cuenta. Dependiendo de las instancias, las nulidades que se invocan pueden ser plurales o en su momento pueden ser sin pluralidad y son objeto también de la interposición de los respectivos recursos administrativos internos. En efectos, estas nulidades de carácter declarativa, retroactiva e indemnizatoria, y sobre todo cuando estos actos nulos ya son debidamente consumados. El alcance de la nulidad puede ser total o puede ser de carácter parcial. Pero al mismo tiempo, estas nulidades pueden tener vicios no trascendentales o en su momento se puede proponer alguna enmienda de estas nulidades a efecto de subsanarlas. Hoy día se habla mucho del derecho de petición administrativa, como puede ser la petición graciable, subjetiva, cívica, informativa, consultiva o contradictoria que hace el administrado a su administración pública. Ahora, el procedimiento administrativo tiene desde formas, derechos, solicitudes, facultades, requisitos, reglas y obligaciones. Y ese es el inicio de un procedimiento administrativo. Pero el procedimiento administrativo tiene un desarrollo que tiene que ver con el plazo del mismo, el impulso del procedimiento, los actos de instrucción y la participación de los administrados propiamente dicho, así como cómo va a concluir este procedimiento administrativo ante una entidad,
la forma de conclusión y el contenido de la resolución que pone fin al debido procedimiento administrativo, agota la vía administrativa previa y con esto concluye la misma, pudiendo el administrado, en caso de la necesidad de cuestionar la resolución final que pone término a un procedimiento administrativo o agota la vía administrativa previa, y a cuestionarla en la vía judicial que ha habido un proceso contencioso administrativo. Dejo de compartir este PPT, paso justamente a compartir otro PowerPoint que nos va a acompañar justamente en los minutos siguientes, que tiene que ver necesariamente tiene que ver muchas veces con un tema muy interesante, ¿no? El tema de la función administrativa en general. Los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en sí tienen una definición legal. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzcan efectos jurídicos de manera individual o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Eso está taxativamente contenido en el artículo 29 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay una serie de características del procedimiento administrativo. Por ejemplo, el trámite que el tercero da al conflicto de intereses a fin de solucionarlo es el antecedente directo de lo que en tiempo después podríamos conocer con el nombre de proceso. También hay actuaciones dentro del procedimiento administrativo como son solicitudes, subsanaciones, admisiones, inspecciones, audiencias, actuaciones del procedimiento administrativo. Y de manera particular, todo procedimiento administrativo es objeto de una aprobación de manera automática y en su momento hoy en día de procedimientos de carácter virtual. Acuérdense que estamos en una época de pandemia. Y esto nos lleva a una serie de caracteres del procedimiento administrativo en sí, que son propios de las entidades de la administración pública peruana, como son el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, organismos públicos descentralizados, OPDs, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todo lo que realizan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, y organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes le da autonomía, organismos constitucionalmente autónomos, como son, por ejemplo, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Y otros entes que tienen justamente el Tribunal Constitucional Peruano, que tienen ese tipo de naturaleza. Y otras entidades y proyectos especiales, programas estatales, cuyas solicitudes se realizan en virtud de potestades administrativas y por lo tanto se consideran sujetas a normas comunes del derecho público, salvo mandato expreso de la ley que la refiera u otro régimen. Asimismo, las personas jurídicas bajo régimen privado que prestan servicios públicos en sí. Dentro del procedimiento administrativo, ¿quién interviene? El Estado, el gobierno en sí y la administración pública propiamente dicha. Ahora, resulta de la función administrativa, dentro del procedimiento administrativo en sí, funciones de ejecución, gestión o aplicación de las leyes orientadas a concretar los fines del Estado peruano. Hay funciones transversales en las entidades públicas, las cuales no incluyen los procedimientos legislativos, gubernativos o, en su momento, procesos de carácter judicial. El procedimiento administrativo tiene por finalidad la obtención de un acto administrativo por parte del administrado a la administración pública. El acto administrativo es la decisión o pronunciamiento del funcionario competente en ejercicio de la función administrativa en sí. Es como una sentencia, como la sentencia o auto, pero dentro de un proceso judicial. Eso es lo que se le pide justamente al funcionario público. Y está sujeto a control jurisdiccional vía el denominado proceso contencioso administrativo, acción contenciosa administrativa, ACA, o en su momento de ser necesario en el respectivo proceso de amparo, antiguamente conocido como acción de amparo. ¿Está sujeto a control jurisdiccional? Sí,
porque según el artículo 148 de la Constitución Política del Perú vigente del año 1993, las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la respectiva acción contenciosa administrativa. El proceso contencioso administrativo o el amparo tienen por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrado. Esto nos remite justamente a lo que el mundo de los silencios administrativos. Los silencios administrativos tienen que tener un procedimiento de evaluación previa. Requieren de una instrucción, una sustanciación y probanza y finalmente la pronunciación de la entidad pública. La petición del administrado de estos silencios queda en suspenso hasta que se resuelva el trámite. Y el plazo máximo de evaluación, los plazos generales de 30 días hábiles, un plazo especial si hay norma especial, y están sujetos los silencios administrativos tanto al silencio administrativo positivo y al silencio administrativo de carácter negativo. Pero ¿cuáles son las formas de conclusión de los procedimientos administrativos en el país? Primero, resoluciones que se pronuncian sobre el tema de fondo, el silencio administrativo positivo o negativo, la declaración de abandono, la conciliación o transacción extrajudicial, la prestación efectiva de lo solicitado por el caso de petición de carácter graciable. Así concluyen los procedimientos administrativos en el Perú. El silencio administrativo positivo lo tienen ustedes debidamente, taxativamente contenido en el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos habla sobre antecedentes, ¿no?, de todos los procedimientos de parte no sujetos al silencio negativo en sí, a recursos justamente destinados a cuestionar la desestimación de solicitud cuando se ha votado, justamente optado por el silencio, y se considera aprobado luego de transcurrido el plazo por efecto de la ley de presentación de declaración jurada y sujeto a una fiscalización de carácter posterior. Son objeto de procedimiento administrativo positivo las licencias, por ejemplo, de apertura de un establecimiento. Mientras que el silencio administrativo negativo, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, implica una afectación negativa al interés público. Por ejemplo, que puede incidir en la salud, en el medio ambiente, en recursos naturales, en seguridad ciudadana. En cuanto a los procedimientos trilaterales, registrales, que generen obligaciones de dar o hacer por parte del Estado, por ejemplo, autorizaciones para operar casinos, recursos en procedimientos sancionadores, y lo establece en la propia norma, ¿no? Y se pudiese en su momento poder justamente ampliar por decreto supremo. Y aspectos adicionales, procedimientos por los cuales se transfieren facultades a la administración pública, hay procedimientos en materia tributaria y aduanera, hay calificación de los silencios vía el respectivo texto único de procedimientos administrativos, ¿no?, más conocidos por los TUPA. El gran problema en nuestro país es que los TUPA tienen un problema, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene aproximadamente más de 2.000 municipalidades, entre provinciales, distritales y centros poblados, ¿no? Y cada una tiene un texto único de procedimientos administrativos completamente distinto, ¿no? Lo que le hace en cierta medida una situación inmanejable. En su momento deberíamos tratar de migrar en su momento a obtener un procedimiento administrativo, un texto único de procedimientos administrativos totales para todas las municipalidades distritales de la República Peruana, en todas las regiones, en todas las provincias y en todos los distritos del país. Paso a compartir justamente otra presentación, otro PPT, que nos va a acompañar en los minutos finales justamente de esta presente jornada académica y que tiene que ver justamente de manera justamente detallada, tratando de ampliar la presentación, que tiene que ver justamente con el tema de la administración pública en sí.
Hoy en día hemos estado analizando de manera detallada todo lo que es la administración pública, el derecho administrativo, los silencios positivo, negativo, los requisitos de la misma, las finalidades, pero tenemos una administración pública, sí, que es un organismo público en el Estado peruano a quien se le asigna competencias, recursos y medios necesarios para la satisfacción del interés público, entendido este último como las expectativas de la colectividad. El artículo 1 de la ley y el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habla, por ejemplo, que son parte de la administración pública, por ejemplo, los gobiernos locales, ¿no? En este caso, sean municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Y otras entidades públicas del Estado peruano. Pero el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades públicas conducentes a la emisión de actos administrativos que produzca efectos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados en sí. Y eso está en el artículo 29 de la ley número 27.444, la ley de procedimiento administrativo general. Pero también tenemos sujetos del procedimiento. Los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo son, en primer lugar, el administrado y, en su momento, la autoridad administrativa. Son los sujetos que son parte del procedimiento administrativo en sí. El administrado viene a ser toda persona natural, toda persona jurídica perteneciente al sector privado o al sector público que se vincula con la administración pública de nuestro país en diferentes niveles, del gobierno central, del gobierno regional o de los gobiernos locales. La autoridad administrativa, por lo tanto, es agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico ejercen las facultades de conducción del procedimiento administrativo, tanto al inicio, en el momento de la instrucción, en la sustanciación, en la emisión de la resolución administrativa y en su momento en la respectiva ejecución de la misma. Uno, cuando presenta documentos a la administración pública, presenta escritos, ¿no? Y de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, tendrá que presentar sus documentos debidamente con sus nombres, apellidos, completos, de acuerdo al DNI. Si hay un representante, tendrá que adjuntar los respectivos poderes, expresión concreta de lo que pedido a la administración, fundamentando los hechos y, de ser posible, los derechos, el lugar, firma o huella digital, sin no saber si está impedido, indicar el órgano, entidad o autoridad a donde va a dirigir el documento, la dirección del lugar donde recibirán las notificaciones y relación de documentos y anexos que acompañan según el texto único de procedimientos administrativos de la entidad pública. La identificación del expediente, en el caso de expedientes ya iniciados, ya tiene un número, y la copia de escritos de ser necesarios. Hoy día, todo esto se ha virtualizado. Entonces, una persona tiene que en este momento proceder justamente a escanear el documento, volver en un archivo justamente a PDF y simplemente tener que ingresarlos, teniendo en cuenta que alguna mesa de partes electrónica de una entidad pública muchas veces no tiene el soporte correspondiente de poder recibir documentos muy pesados, como se dice. Imagínense, hay pruebas físicas que no se pueden digitalizar. Entonces, ¿qué hacemos con estas pruebas que son fundamentales para el administrado y que no pueden ser escaneadas y que tendrían que, por su naturaleza, ser presentadas de manera física ante la mesa de parte de una entidad pública a fin de que el administrado tenga su derecho a presentar los medios probatorios que le asistan? Hoy día, con esta situación de la pandemia del COVID-19, las entidades públicas han creado su mesa de partes electrónicas y le exigen justamente al administrado que presente su documentación debidamente digitalizada, debidamente escaneada, debidamente PDF y debidamente cipiada, si es que el volumen del expediente o documentación es demasiado pesada, pero así hay algunos documentos, algunas pruebas que no pueden ser debidamente virtualizadas. Es un gran problema. Todo procedimiento administrativo tiene etapas: el inicio, la ordenación e instrucción por parte de la entidad, la conclusión y la ejecución de la resolución de los procedimientos. El inicio de un procedimiento administrativo se puede hacer por parte de la administración de oficio, a petición de parte del administrado. La ordenación e instrucción de estos procedimientos deben ser de manera sencilla y eficaz.
Se debe valorar las pruebas aportadas por el administrado y se debe valorar además de estas pruebas antecedentes de documentos, solicitar informes y dictámenes, conceder audiencias y sobre todo en su momento practicar inspecciones. En una época de pandemia de COVID-19 y todavía en un periodo post-pandemia, post-COVID-19, en donde las entidades públicas están trabajando de manera remota o de manera de teletrabajo, son muy pocas las que están concurriendo personal de manera intercalada, yendo a alguna entidad pública en algunos días de manera física y otros días trabajando de manera remota en sus domicilios. Entonces, muchas entidades públicas han estado practicando inspecciones de manera telepresenciales, a distancia. Pero el gran problema justamente es que muchas veces estas inspecciones en teledistancia no son tan efectivas o tan eficaces como quisiéramos hacerlas, a menos que se puedan utilizar algunas tecnologías de información o de la comunicación, como por ejemplo drones, ¿no? Drones, por ejemplo, en alguna inspección, por ejemplo, en las cuales justamente algunas entidades puedan justamente utilizar estas tecnologías, poder suplir la presencia física del inspector, justamente, por ejemplo, de la SUNAFIL, o el inspector de la SUTRAN, por ejemplo, en poder verificar algunos tramos de los vehículos de transporte de pasajeros o de carga, pero hay ciertas inspecciones que se tienen que hacer de manera física y por lo tanto no pueden hacerse a teledistancia. La conclusión de los procedimientos administrativos implica la emisión de la resolución pertinente y respectiva por parte de la entidad y el funcionario, que conlleva el pronunciamiento sobre el fondo de lo que pide el administrado, sea a su favor o no a su favor. La aplicación de los respectivos silencios administrativos positivos o negativos, acorde a derecho, el desistimiento o el abandono del procedimiento administrativo por parte del administrado y en su momento proceder a la ejecución de las resoluciones, procediendo estas de manera forzada, la ejecución forzada de los actos administrativos a través de los órganos de apoyo con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Tengan en cuenta que las entidades administrativas no tienen justamente una fuerza propia que puedan justamente aplicar de grado fuerza justamente sus resoluciones. Necesitan la asistencia y el apoyo inmediato justamente de la Policía Nacional del Perú para poder llevar a cabo la ejecución forzada de algún acto administrativo de haber sido emanada o emitida por una entidad pública del Estado peruano. En la ejecución de las resoluciones, siempre se tendrá que aplicar, de ser el caso, e invocada por el administrado, los respectivos silencios administrativos o positivos o negativos conforme a ley, y de manera excepcional, los mandatos judiciales o sujetos a condición o a plazo pertinente. Ya hemos hablado de las condiciones y plazos. Dentro de las clases de procedimiento está la aprobación automática que hace una entidad pública o también de una evaluación previa. Si que en esas evaluaciones previas van a participar los denominados silencios positivos o los denominados silencios negativos en la tramitación de un trámite administrativo, valga la redundancia, en la administración pública, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta hoy en día, sobre todo cuando muchos procedimientos administrativos se están canalizando de manera digital, de manera virtual. La aprobación automática implica, por ejemplo, en el caso de licencias, autorizaciones, constancias, copias certificadas o similares en derechos que habiliten al administrado el ejercicio continuo de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales de ámbito privado, siempre que no afecten a terceros, sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración pública. La fiscalización posterior lleva una revisión de oficio mediante el muestreo. Muchas veces la administración no puede fiscalizar todo y tiene que recurrir a un muestreo fiscal administrativo para determinar la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y traducciones. No menos del 10% de todos los expedientes son fiscalizados en una entidad pública con un mínimo aproximadamente tal vez 50 fiscalizaciones por semestre. Se puede sancionar al administrado, sea esta persona natural o persona jurídica, con nulidades, multas que van de 2 a 5 unidades impositivas tributarias y en su momento con la respectiva denuncia penal correspondiente. La evaluación previa lleva pues a la autoridad va a efectuar un análisis de todo lo solicitado por el administrado, existe un procedimiento, están sujetos a los denominados silencios administrativos,
va a durar, pues justamente va a operar frente a la actividad de la administración. El silencio positivo estaba en su momento en una ley 20.060 que hablaba de la ley del silencio administrativo propiamente dicho, y el silencio negativo a través de la ley número 27.444. A raíz de en su momento, en el transcurso de los últimos años, meses y meses, todo ha sufrido algunos cambios, algunas mejoras, modificatorias, y en algunos casos, en su momento, parte ha sido justamente objeto de derogación y justamente de abrogación de la misma. Estas evaluaciones previas duran 30 días desde el inicio hasta la emisión de la resolución respectiva por parte de la entidad pública. Los pasos de procedimiento llevan justamente a que son obligatorios para las partes del procedimiento ante la entidad pública. Los plazos son fijados en días, siempre en días hábiles consecutivos, excluyendo aquellos no laborables y los feriados no laborables de orden nacional o regional que rigen a partir del día siguiente que se practica la notificación o la publicación del acto, salvo que este se señale en una fecha posterior o sea necesario o efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. El plazo fijado es en meses o años. Se cuenta de fecha a fecha, concluyendo el día igual al día del mes o año que se inició, completando el número de meses o años fijados para el respectivo lapso. Hay plazos máximos, contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay una recepción y derivación del escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación en la entidad pública, o ya con la virtualización, se ingresa el documento, ingresa a la mesa de partes electrónica, y ya inmediatamente debería estar en conocimiento y en posesión del funcionario o del servidor público que va a tramitar la documentación en su respectiva entidad. Hay acto de mero trámite y decidir peticiones, son solamente muy espontáneas y máximo 3 días. Hay emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares, 7 días, prorrogable por 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de esta sede o la existencia de un tercero. Entrega de información por parte del administrado, 10 días más, presentación de documento original, poderes, por ejemplo, subsanaciones y observaciones, 2 días más, notificación de un acto administrativo en un plazo que no puede exceder más de 5 días, y los procedimientos de evaluación previa toman un tiempo total de 30 días calendarios. El incumplimiento justificado del plazo previsto por las actuaciones de las entidades va a generar en su momento responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios que puede haber ocasionado. También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico por omisión en la supervisión si el incumplimiento fuera reiterativo o en su momento de carácter sistemático. Por lo tanto, hay un tema con la notificación de los actos administrativos, que ya los he señalado en su momento, los comenté, y también los actos administrativos son objeto en su momento de las nulidades, pueden ser revocados estos actos administrativos, y hay un problema, muchos expedientes administrativos también se pierden, pero no solamente se pierden físicamente, se pierden en el ciberespacio. Ahora hay muchas entidades públicas, como el efecto de la virtualización, son objetos a piratería informática, a virus informático, y muchas veces información que fue debidamente enviada de manera virtual simplemente determina que la entidad pública lo pierda en el ciberespacio o simplemente tenga algún problema que haya ocasionado la pérdida virtual justamente de la documentación del administrado de manera tecnológica. Hay una revisión de los actos de la administración pública en la vía administrativa, por lo tanto habrá resoluciones expedidas por la administración que pueden ser revisadas por de oficio, por la misma autoridad, o pueden ser contradichas por la propia administración mediante los recursos administrativos. Esto conlleva en su momento que se puedan presentar recursos de oficio, rectificación de errores, nulidad de oficios y revocaciones, y en su momento ha habido recursos administrativos como los de reconsideración, apelación y revisión, y el término para interponer cada recurso era de 15 días y deben resolverse dentro del plazo de los 30 días correspondientes. Con esto yo quiero ir ya concluyendo justamente. Voy a dejar de compartir amablemente con ustedes esta presentación. Solamente si quisiera dejarles a cada uno mis coordenadas de contacto, ustedes me pueden ubicar de manera académica a través justamente de la red social del Facebook, con mis nombres como Jorge Luis Mayor Sánchez,
o por alguna coordinación de carácter académica, pueden encontrarme en mi correo electrónico como jorgeluismayorsánchez@gmail.com. Dejo de compartir la presente presentación, valga la redundancia del mismo, y simplemente quiero responder a un par de preguntas que veo que están justamente eh, contenidas en el chat justamente del Zoom. Y hay una pregunta de un participante, y con esto voy concluyendo la presente exposición. David Shura nos dice amablemente: cuando la administración no cumple con responder el plazo de 30 días, el recurso, ya sea reconsideración o apelación, se entenderá con silencio positivo, ¿sí? Lamentablemente, estamos en un periodo justamente muy complicado para todo el país, para todos los ciudadanos, para toda la administración pública del Estado peruano, y lamentablemente desde la época que el país entró en periodo de cuarentena, el 15 de marzo del año 2020, en estado de emergencia sanitaria, en estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 en el territorio peruano, el Estado peruano en su momento y las entidades públicas, tanto el Poder Judicial y las entidades de la Administración Pública del Estado peruano, dieron en su momento la interrupción y la suspensión de plazos en algunos trámites administrativos a lo largo del año 2020 y en el transcurso de los primeros meses del año 2021, suspendiendo justamente el cómputo de algunos, hasta que en su momento pudiesen expedir la legislación administrativa de emergencia que se estaba justamente emanando, dando justamente a lo largo del año 2020, para poder justamente contrarrestar los efectos del COVID-19 en la administración pública del Estado peruano, en el gobierno central, gobierno regional y local, y sobre todo la incidencia que estaba afectando justamente los administrados en los diferentes trámites administrativos que se habían iniciado, incoado justamente de manera física, con fecha antes del 15 de marzo del año 2020 hacia atrás, en un periodo prepandemia. Entonces hoy día la administración pública se enfrenta justamente a esos desafíos abiertos de virtualizar al Estado. Ya había un proyecto de convertir al Estado en un Estado digital del año 2013 al año 2017, pero durante ese periodo, 2018, la administración pública parece que no cogió con entusiasmo justamente el convertirnos en un Estado electrónico. Entonces, llega la pandemia del COVID-19 y nos encuentra rezagados en la virtualización en el sistema de la administración pública del Estado peruano. Lo que se empezaba a hacer entre el año 2013, 2017 y 2018 era lo que se proyectaba de aquí a 50 años, probablemente de aquí a 30 años. Pero la pandemia del COVID llegó y nos ha obligado, y ha obligado al Estado peruano y a la administración pública peruana en todos sus niveles a eso, a lo que se pensaba hacer de aquí a 20 años, hasta 30 años, hacerlo en menos de un año. Entonces ahora el Estado es moderno, es un poco más ágil, es online, es virtual, y todo es digitalización, teniendo la moda ecológica, la moda justamente de cero papel, menos documentación física, simplemente está pidiendo al administrado que simplemente los expedientes ahora sean debidamente canalizados en las respectivas mesas de partes electrónicas, con toda la documentación debidamente escaneada, digitalizada, con las respectivas imágenes e ingresar justamente para hacer los correspondientes. Los organismos públicos descentralizados o PDs, como pueden ser Indecopi, SUNAT, registros públicos, los organismos reguladores, SUTRAN, OSINTERMIN, OSICTEL, SUNAS, y en los gobiernos regionales, en todas las intendencias que tienen, o todas las direcciones regionales, la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, de Trabajo, de Minería, están a cargo de gobiernos regionales, y en todas las municipalidades, a través justamente de los gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales. Eso es lo que he querido explicarles a lo largo justamente de la presente jornada académica que nos ha convocado el día de hoy, en esta presente sesión justamente correspondiente al día de hoy,